Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy sobre la quiropraxia y osteopatía, lógicamente que aplicado a la rehabilitación física, ¿no? En fisioterapia aplicamos... No habla y apaguen sus audios, por favor. En fisioterapia aplicamos bastantes técnicas quiroprácticas que están relacionadas a manipulaciones vertebrales, porque en fisioterapia hacemos lo que se llama terapia manual, ¿no? Que son técnicas para movilización vertebral, movilización de diferentes articulaciones que nos facilitan mejorar funciones, ¿no? Tratar disfunciones musculoesqueléticas que nos comprimen nervios, que nos dificultan movimientos, viendo a la persona como un todo, ¿no? Entonces, utilizamos esta parte de la quiropraxia porque la quiropraxia también es una corriente que nos lleva a utilizar las manipulaciones vertebrales con el fin de lograr un correcto alineamiento que no solamente tiene que ver con el dolor, ¿no? También tiene que ver con las funciones viscerales, también tiene que ver con dolores referidos en determinados músculos que van muy lejos de la zona de movilización, ¿no? Por ejemplo, dolores referidos en el hombro izquierdo tienen que ver con vértebras dorsales y que tienen que ver también con la función estomacal, ¿no? Dolores, problemas viscerales que tienen que ver con las primeras lumbares también están referidos al ligamento colateral interno de la rodilla que pueden provocar esos dolores también, ¿no? Y la osteopatía, que es otra corriente holística, ¿no? Holística, que dice que las interacciones entre la columna vertebral tienen relación también con funciones sacras, con funciones viscerales, con funciones musculares. Entonces, integra varias partes del cuerpo con una función determinada intervertebral, que se relaciona más que con la fisioterapia, se relaciona más o tiene los fundamentos más relacionados con la acupuntura, con la reflexología, con corrientes que tienen que ver con flujos de energía por el cuerpo, ¿no? Y que lógicamente actualmente ya están considerados dentro del tratamiento holístico y dentro en el campo de salud de la medicina complementaria, ¿no? Entonces, estas ramas tienen de fondo todo un sistema filosófico, ¿no? Tienen un sistema filosófico que es muy interesante acoplarlos a nuestro tratamiento porque nosotros, en cuanto al tipo de tratamientos que utilizamos de nuestra medicina occidental, ¿no? Vemos al ser humano como todo, el ser humano como el centro del universo, que lo es todo, ¿no? En cambio, las corrientes orientales que ven del punto osteopático, acupunturista, ¿no? Ven al ser humano con solamente una corriente,
¿no? Una corriente, un conductor de flujos de energía entre la Tierra y el cielo, ¿no? Ellos consideran que la energía que es lo que ellos dicen energía viva, ¿no? Fluye en el universo entre la sierra y el cielo. No estoy hablando curso de filosofía, estoy solamente diciéndole cómo ven ellos lo que es la medicina, ¿ya? Es que la energía fluye del cielo a la tierra, ¿no? Y el ser humano es solamente un conductor de esa energía, ¿no? El ser humano con sus 13 canales de energía hace que esa energía fluya por ahí. Entonces, el ser humano al ser conductor tiene vías, tiene puntos que pasan por determinado órgano, ¿no? Y por lo tanto, cuando se interrumpe, ¿no? Se interrumpe la energía en uno de esos puntos, ya sea por cicatriz, por mal funcionamiento, por mal uso del órgano, etcétera, se interrumpe el flujo de energía y se producen las enfermedades, ¿no? Más o menos la misma filosofía la maneja la osteopatía, ¿no? De los flujos de energía, de la corrección y el alineamiento del ser humano con, con con estos flujos de energía. Entonces, podríamos decir también, me podrían decir a mí, usted no es quiropráctico. No, yo no soy quiropráctico. Yo soy terapeuta manual, ¿no? Yo soy terapeuta manual. He hecho una maestría en terapia manual en la Universidad de Chile, pero manejamos los mismos tipos de manipulación, ¿no? Manipulaciones de alto grado de intensidad y bajo grado de intensidad, ¿no? Lo que es diferente, y hay que entenderlo, es eh, la forma como usamos dentro de nuestros sistemas de salud uno y otro, ¿no? Nuestras realidades en cuanto al uso de la quiropraxia son bastante diferentes, ¿no? En Norteamérica, donde empieza la quiropraxia, ¿no? Su filosofía de cuidado de la salud es desde pequeños, ¿no? El norteamericano en el año, va una vez al ortopedista, va al odontólogo y va al quiropráctico, ¿no? Ellos no van al odontólogo cuando tienen el diente picado. Ellos van una vez al año para ver cómo están creciendo sus dientes, van al ortopedista para ver cómo está funcionando sus pies, si está viendo bien en los arcos, etcétera, y van al quiropráctico para ver cómo está creciendo su columna, ¿ya? Ellos tienen esa costumbre. En el Perú, ¿no? En el Perú, ¿cuándo vamos al odontólogo? ¿No? Cuando tenemos, siento que nos duele el diente o ya tenemos un diente picado, ¿no? ¿Cuándo vamos al fisioterapeuta al que ve la columna? Cuando me duele la columna, ¿no? ¿Cuándo vamos al ortopedista? Cuando me dicen que mi hijito camina mal, ¿no? Entonces, prácticamente el quiropráctico que quiso entrar aquí a hacer una carrera, que hizo hacer, porque en el año 98, no me equivoco, el quiropráctico Schubel quiso crear la facultad de quiropraxia en la Universidad Católica Santa María, en Arequipa, y no le autorizaron, ¿no? Precisamente porque eran tratamientos que no iban acordes con nuestra realidad. Más sí, como les vuelvo a repetir, muchos de sus, muchas de las prácticas que realizan ellas, la usamos en fisioterapia también para desbloquear algunos problemas en la columna vertebral, ¿no? Muy bien, entonces, la quiropraxia, como filosofía, ciencia y arte, ¿no? Entiende que todo organismo viviente hace un esfuerzo innato para mantener su propia salud y que la subluxación vertebral es una de las principales interferencias que tiene para hacerlo. Esto es lo que les decía, ¿no? La filosofía, ¿no? La filosofía de la integridad del cuerpo,
del bloqueo, del flujo de las energías, ¿no? Y ven la subluxación vertebral como una forma de que la energía no fluya y se produzca algún tipo de enfermedad, ¿no? Hasta visceral, ¿sí? Muy bien. Ciencia, ¿por qué ciencia? Porque ya se ha podido comprobar que sí existe, sí es efectivo. Ciencia es todo aquello que es factible de ser comprobado, ¿no? Y es una ciencia. Y arte, porque como todo fisioterapeuta, tiene que ser un artista a veces para lograr algunas cosas, porque no hay nada escrito exactamente, ¿no? A veces tenemos que hallar nosotros mismos la manera de lograr el objetivo, ¿no? Muy bien. El ajuste vertebral quiropráctico está designado para corregir esa interferencia. En quiropraxia no se utilizan medicamentos, estimulantes o inhibidores naturales ni cirugías. Exactamente, ¿no? Ellos lo que hacen es simplemente desbloquear para que la energía fluya. Pero también hay que considerar que muchos de acá, que acá se llaman quiroprácticos, ¿no? Quiroprácticos, te dicen, ¿no? Yo te soluciono la hernia, ¿no? A ojo cerrado. Yo no, la hernia yo lo soluciono y ellos no solucionan la hernia. Puede ser que haya algunas hernias, algunas ciatalgias que están condicionadas con algún mal funcionamiento o mal alineamiento de la columna vertebral, pero no significa que ellos puedan, como dicen ahí, puedan arreglar todo tipo de hernias o tipo de estas patologías. Como les decían antes, como les dije antes, eh, como en su realidad de ellos al año van corrigiendo, no es nuestra realidad, porque en un sitio como nuestro país, cuando el paciente tiene un problema de la columna, ¿no? No se va a corregir con un ajuste vertebral simple, ¿no? ¿Por qué? Porque si nunca hemos llevado nosotros ese control o ese alineamiento vertebral, ese problema de intervertebral que nosotros tenemos está condicionado y va acompañado con un mar de contracturas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar con las contracturas aparte de las maniobras quiroprácticas que podamos hacer. Es decir, en nuestra realidad es mucho más complicado realizar la maniobra quiropráctica, ¿no? Entonces, la podemos usar, pero tenemos que usarla con estiramientos, con maniobras contracturantes, ¿no? O sea, no vamos a poder hacer quiroprácticos, ¿no? Pero sí vamos a ser fisioterapeutas que usamos técnicas quiroprácticas para darle el confort a nuestros pacientes. Bien. ¿Qué incluye la práctica de la quiropraxia, no? Incluye realizar la evaluación quiropráctica de la persona como el objeto de localizar y analizar la subluxación vertebral, ¿ya? Ellos, en su formación, porque los quiroprácticos estudian 5 años, ¿no? Estudian 5 años, ellos tienen sus propias formas de tomar placas, sus propias formas de analizar dónde se encuentran las disfunciones, porque como dice aquí, ellos básicamente lo que hacen es arreglar la subluxación vertebral, ¿no? Y la subluxación vertebral, ¿por qué se realiza? ¿Por qué se produce? Por los diferentes sentones que nos hemos dado de chicos, aunque no lo crean, simplemente a veces el hecho de estar, de personas que manejamos, a veces por sentarnos a un lado más alto, o por el uso de la billetera también, ¿no? El uso de la billetera hace que tengamos una nalga más arriba y las subluxaciones vertebrales pequeñísimas se den, y las disfunciones también, ¿no? Entonces,
Una vez que ha realizado la evaluación quiropráctica y ha analizado dónde está la subluxación vertebral y dónde va a realizar el ajuste, lo que va a hacer es el ajuste vertebral necesario para corregirlo, ¿no? Para eso hace esas maniobras de impacto, de gran impacto o pequeño impacto, ¿no? Y luego una evaluación posterior para asegurarse que la columna de la persona se encuentra libre de subluxaciones. Esto es lo que yo les digo. Todo esto no pertenece a nuestra realidad. Ellos lo hacen una vez al año, hacen sus ajustes, entonces ya tranquilamente están libres de esos problemas. Nosotros, en uno de nosotros, imagínense, acuérdense alguno de sus pacientes, acuérdense de uno de sus pacientes que tiene, solamente le podrían analizar la subluxación vertebral, ajustarle y evaluarle cada cierto tiempo, no, porque ustedes no van a encontrar solamente la subluxación vertebral, ustedes van a encontrar otro tipo de disfunciones, ¿no? Acortamientos vertebrales, problemas ortopédicos, pie plano, contracturas, ¿no? Ya con otras disfunciones, con rotaciones, con rotaciones vertebrales, con aumentos de hipercifosis, con hiperlordosis, con rectificaciones. Entonces es más complejo, ¿no? Es más complejo. Pero, como les vuelvo a decir, muy importante es conocer estos movimientos quiroprácticos para poder aplicarlos cuando necesitemos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de conocer la quiropraxia aplicada a la rehabilitación física? Que las personas que lo estudian o que necesiten usarlo puedan evaluar en qué caso se puede utilizar en esta técnica. No en todas personas, ¿no? No en todas las personas se puede utilizar esa técnica. Que puedan realizar manipulaciones principales, básicas, no todas, ¿no? Como un quiropráctico, solamente algunas básicas. Y normalmente, ¿cuáles son las manipulaciones básicas que hacemos nosotros en rehabilitación? Por favor, apaguen ¿Alguien tiene su micro, por favor? Apaguen su micro. Apaguen el micro prendido. Ya. ¿Cuáles son las... A ver, Heber está con el micro prendido. Heber Ramírez, por favor, está con el micro prendido, apáguelo. Ya, entonces, ¿cuáles son las manipulaciones principales que nosotros hacemos? Las principales manipulaciones son las de la columna lumbar, ¿no? Una vez que hemos descontracturado por ejemplo, tenemos una lumbalgia, ¿no? Y nosotros tenemos nuestras propias evaluaciones en fisioterapia, ¿no? Tenemos nuestras manipulaciones en cuanto a rotación, en cuanto a la flexión, donde evaluamos si una rotación va más a un lado que al otro lado. La flexión la hacemos para evaluar a qué nivel se hace la flexión de la columna lumbar. Normalmente la flexión de la columna debe ser a nivel de L5S1, pero van a ver que muchas personas, ¿no? Muchas personas, sobre todo las que tienen la columna recta, ¿no? La columna tiene rectificado la columna, la flexión no la hacen a nivel de L5S1, la hacen a nivel de casi ya llegando a la columna dorsal, la hacen entre L3, L4, entre L3, L4, L2, L3. La flexión es alta, ¿ya? Entonces, hay una mala posición ahí, hay músculos que están trabajando mal, entonces se llegan a, los dolores lumbares se dan por ese pequeño elemento, ¿no? Por más que le pongan corrientes, compresas, no van a aliviar ese dolor. Otro movimiento que realizamos bastante es a nivel cervical, ¿ya? A nivel cervical. ¿Ustedes han visto ese movimiento que hacen, que le sacan conejo? No, eso no es sano, ¿ya?
el movimiento que es adecuado es de acuerdo al análisis de por qué no puede girar. Si es un problema facetario, ¿no? Sabe que las facetas son las articulaciones sigapofisiarias. Entonces, saben que entre vértebra y vértebra hay 3 articulaciones. La primera articulación es entre cuerpos vertebrales, ¿sí? Y hay 2 articulaciones al costado que se llaman facetas. Entre vértebras cervicales, las facetas tienen una angulación de 45 grados. Entonces, cuando yo giro, las facetas giran en 45 grados. ¿Ya? A nivel dorsal, las facetas van una delante de otra, se miran, adelante y atrás. ¿Ya? Entonces, esos giran así de costado. A la hora que giramos, por eso no tienen mucho movimiento. Y a nivel lumbar, las facetas están lateralizadas. Entonces, por eso cuando yo roto, la faceta gira adelante. ¿Sí? Adelante. Entonces, si nosotros analizamos el tipo en el giro, podemos ver si las facetas se están moviendo o no. Entonces, nosotros lo conocemos como síndrome facetario. Entonces, podemos utilizar estas maniobras quiroprácticas para lograr la manipulación. No es que solamente le agarro la cabeza y le hago sonar, ¿ya? Porque el sonidito, el popeo, ¿no? Digamos, popear, aunque pareciera que ya, mira, ya estoy logrando con eso, ¿no? Eso no tiene nada de terapéutico. Claro, algo confortante porque el sonido va acompañado a la manipulación, que es una liberación de gases, ¿no? Por una compresión negativa que hay ahí. En el momento de la liberación se libera el gas y hasta la siguiente compresión ya no suena. Por eso inmediatamente suena una vez y ya no vuelve a sonar. Entonces, básicamente la que utilizamos es esa, ¿no? La cervical, la lumbar y en las dorsales también, ¿no? En las dorsales también. Ustedes han visto que se presiona la dorsal, ¿no? Cuando ustedes presionan la dorsal, ¿no? Esas vértebras que le digo, esas facetas que están ahí, se descomprimen una sobre la otra. Entonces, inicialmente sienten un gran alivio, ¿sí? Pero prácticamente no están haciendo gran cosa, ¿no? O sea, el sonido no es lo importante ahí es lograr el movimiento, que eso lo van a hacer con estiramiento de la musculatura aledaña. Otro objetivo es que el estudiante incorpore el concepto de enfoque no invasivo con movimientos naturales del cuerpo para corregir desarreglos intervertebrales, ¿no? Este es el mismo fundamento que tenemos en fisioterapia, porque fisioterapia es, ¿qué significa? Fisis es todas las leyes que rigen el universo, ¿no? Lo que hemos estudiado en nuestro curso de física en el colegio. Física, el movimiento, la electricidad, las fuerzas, las palancas, ¿no? El sonido, todas las fuerzas que rigen las leyes del universo enfocadas al tratamiento. Entonces, dentro de ellas, el movimiento y la fuerza empleados para mantener patrones de movimiento normales y corregir desarreglos intervertebrales. ¿Por qué? Porque los desarreglos intervertebrales, como les vuelvo a decir, van a influir en problemas viscerales y en problemas integrales también del paciente, ¿no? Para evaluar a un paciente, ¿qué dicen? ¿No? Este señor es el propulsor de la quiropraxia, ¿no? ¿Qué dice? Que no es solamente un movimiento brusco hecho al azar, ¿no? Para hacer esto, primero hay que hacer una anamnesis. ¿Qué es una anamnesis? Es una consulta previa al paciente, ¿no? De su tipo de actividades, en qué trabaja, su edad, en qué momento siente los dolores, qué ha hecho para mejorar sus dolores, cuál ha sido su historia de enfermedad, de dolor a través de su vida, para poder ver, pues, qué tipo de corrección se le va a hacer en cuanto a la quiropraxia. Pero ¿qué podría hacer un quiropráctico acá en el Perú, ¿no? Si el paciente que va nunca ha tenido, pues, una
una vigilancia de su columna en cuanto a su crecimiento, ¿no? La palpación es muy importante. La palpación, pero no es tocar. La palpación se realiza durante el movimiento. Es lo mismo que en fisioterapia, ¿no? Palpación durante el movimiento para ver la movilización facetalia, para ver la movilización intervertebral, para ver la contracción muscular bilateral, ¿no? Inclusive, si ustedes son acuciosos o ya tienen alguna práctica, ¿no? Si ven la espalda de una persona, ¿no? Sobre todo en la dorsal, van a ver que en el momento del giro hay un lugar que está más abultado que el otro. Y si les hacen girar el tronco, van a ver que en un lado contrae y en el otro no. Esas cosas hay que ver. Entonces, si yo veo que un lado contrae y el otro no, entonces estoy viendo que ahí también hay una hipotrofia muscular, ¿no? Hay disminución del tono muscular, del volumen muscular. Entonces, esto ¿a qué me lleva a pensar? Que no solamente es movimiento el que tengo que hacer, que también tengo que hacer corrección y fortalecimiento, ¿ya? Entonces, váyanse dando cuenta que no es solamente un arreglo quiropráctico, es algo que que no va a ser de mucha ayuda en fisioterapia, pero no es un tratamiento quiropráctico en sí. Muy bien. Entonces, esta palpación es bastante importante, no solamente para la quiropráctica, sino en todo aspecto de la fisioterapia, sobre todo lo que trabajamos con dolor cervical, dolor lumbar, dolor dorsal, ¿no? Otro, la lectura de los rayos X, ¿no? La resonancia magnética nuclear. La lectura de los rayos X normalmente es para ver la postura, ¿no? La postura, para ver los ángulos de alineación, de desalineación, las diferencias óseas de las estructuras, ¿no? Y la resonancia magnética es para ver situaciones de partes blandas asociadas que me puedan impedir que yo haga ese movimiento. Por ejemplo, ¿qué cosa me puede impedir que yo haga una manipulación? ¿No? El hecho de que hayan hernias, ¿no? Hernias protruidas, ¿no? Que hoy estén invadiendo el canal medular, ¿no? Otro que me puede traer que haya, por ejemplo, un mal de POT, que tenga una persona mayor que tenga una vértebra que ya tenía una fractura antigua, consolidada, ¿no? Que haya una metástasis tumoral también, ¿no? Eso me lo dan con la resonancia magnética y que me impide que yo haga esos movimientos, ¿no? Entonces, hay un tratamiento y un análisis por cada diagnóstico, ¿ya? Entonces, estas personas tienen más experiencia en cuanto al análisis del intervertebral, ¿no? Pero nosotros, los fisioterapeutas, tenemos más análisis en cuanto a la disfunción biomecánica muscular, ¿no? Entonces, porque ellos no hacen eso, ¿no? Los quiroprácticos solamente te desalinean, pero ellos no trabajan con la corrección funcional. Ellos no te dicen, oye, trabaja de este lado porque está más débil que el otro lado. Porque la respuesta se las dije al inicio, porque ellos trabajan con la lesión desde que son niños, ¿no? Ellos no están esperando que aparezca para recién corregir. Ellos corrigen en cualquier momento porque ellos ya tienen un historial del paciente y apenas tiene una caída, lo arreglan rápido. Esto es lo que les decía antes, ¿no? Las vértebras. Las vértebras se unen entre vértebra y vértebra mediante tres elementos. Uno, el disco intervertebral, las carillas articulares, mira, esto de acá son las caretas, ¿sí? Son las caretas o las articulaciones cigaproficiarias, ¿ya? Las carillas articulares chiquitas. Estas son vértebras lumbares, ¿no? Estas son las vértebras lumbares
Y esta sería la última vértebra dorsal. ¿Por qué se ve? Porque está el, el punto de inserción de la cabeza de la última costilla. Las costillas se insertan entre vértebra y vértebra y solo en la última dorsal tienen un punto de inserción en el medio en el medio del cuerpo de la vértebra, ¿no? Esta es la vértebra flotante, ¿ya? Estas son los forámenes, ¿no? El espacio foraminal que se da entre los pedículos de ambas vértebras, ¿no? Estas son las articulaciones cigopoficiarias. Estas son las que les digo que se desplazan una. Y estas son las que normalmente se subluxan, ¿ya? Eso es un movimiento muy brusco. Este movimiento se subluxa, entonces el movimiento de rotaciones del tronco ya no hace ese pequeño movimiento que tiene, ¿no? Se traba, ¿no? ¿A quién de ustedes no le ha pasado que quieren girar al otro lado? ¡Ay, me duele acá cuando giro!, ¿no? Ese pequeño movimiento se ha perdido, ¿no? Y como no le hacen caso, ese movimiento ya no lo llegan a recuperar, pero después empiezan con dolores menstruales aumentados, sobre todo en la chica, con el cólico, que tengo un problema en gastritis, ¿no? Me duele acá la vesícula, tengo el hígado graso, ¿no? Me duele cuando orino, me duele la vejiga. Entonces, muchos de esos también pueden estar relacionados eh, a estos problemas de subluxación con compresión de estos nerviecitos. ¿No? Los quiroprácticos no lo ven tanto con la relación visceral. Nosotros los terapeutas manuales sí. Y como vamos a ver, los osteópatas también. En los osteópatas sí. La osteopatía sí ve con bastante rigor esa relación entre vísceras, músculos, huesos y articulaciones intervertebrales. Y los tejidos blandos son muy interesantes acá en las uniones intervertebrales porque este es el disco intervertebral, está formado por el anillo fibroso, el núcleo pulposo, internamente está el ligamento amarillo, los ligamentos intervertebrales por afuera que no están. ¿Qué es lo curioso de esto? Lo curioso de esto es que todos estos elementos, el anillo fibroso, el núcleo pulposo, los ligamentos intervertebrales, el ligamento amarillo, etcétera, no tienen inervación sensitiva, ¿ya? Eso no duele. Por lo tanto, si dolería cuando nosotros saltamos y comprimimos el disco intervertebral, tendría que doler, ¿no? Entonces, no, y eso no ocurre. Entonces, cuando duele, ¿no? Cuando duele es porque está ocurriendo esto, porque hay una parte de esto, del disco intervertebral que se está saliendo, pues se rompió el anillo fibroso, porque el anillo fibroso recubre el núcleo pulposo y que puede estar saliendo acá y estar comprimiendo esto, ¿no? Y generando un dolor irradiado o un dolor referido, ¿no? Cualquiera de los dos. O también los que duelen son los músculos paravertebrales, los músculos que tienen que soportar esto y que prácticamente hacen un espasmo para evitar estas lesiones de partes blandas, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, que los dolores de la columna no son de que me duele el núcleo pulposo. Cuando ya duele, son contracturas, espasmos musculares que te están protegiendo, ¿no? El espasmo, ya sea el espasmo muscular o ya una compresión directa. El ajuste vertebral que realiza, acá se ve mejor, miren, ve. La articulación cigapoficiaria, miren, entre cigapoficiaria, entre carillas articulares, ¿no? Hasta la articulación intervertebral. Entonces, los ajustes vertebrales, ¿no? Siempre, como en cualquier proceso fisioterapéutica, está dentro de los límites anatómicos y fisiológicos, ¿ya? Dentro de un rango específico al cual conocemos. Y esto es muy interesante saberlo, porque es para saber a quién vamos a manipular, ¿no? Hay personas hiperlaxas,
¿no? Dice que le voy a manipular, pero las personas hiperlaxas van más allá del rango anatómico y fisiológico. Y si van más allá del rango anatómico y fisiológico, encima de ese rango le vas a manipular, no lo puedes hacer, ¿ya? No lo puedes hacer, puedes causar una lesión grave. Entonces es muy importante saber los límites anatómicos y fisiológicos, así como cuando tú sabes cuál es la flexión del codo, la flexión del codo, ¿no? 145 grados, ¿no? 135 grados, ¿ya? 135 grados de flexión del codo. Ya, pues ya no viene más, ahí nomás, ya para qué más, ¿no? Poner las características, velocidad, amplitud, potencia y dirección. Para saber la dirección del movimiento debemos saber las características anatómicas de las canillas interarticulares, las características anatómicas relacionadas a la edad, la patología. También según eso, establecemos la potencia. Si va a ser un movimiento de baja intensidad o de alta intensidad, con qué amplitud de movimiento, poco, corto o ninguno casi. Y la velocidad también tiene que ver con la potencia, ¿no? La regla del no dolor y movimiento contrario. ¿Por qué la regla del no dolor? ¿No? La regla del no dolor. ¿Y qué significa esto? Que si yo al lado derecho giro tanto, al lado izquierdo debo girar igual, porque los dos deben funcionar de la misma manera. Ese es mi objetivo, ¿no? Los dos. ¿Y por qué la regla del no dolor? Porque si duele, la manipulación duele, muchas veces el dolor produce una reacción que se llama espasmo de protección. Se contrae el músculo para proteger y no permite, pues, seguir con el proceso de reto porque ese espasmo sí va a provocar un dolor, ¿ya? Y otros síntomas, célulotenomiálgico, que tiene que ver con el dolor muscular originado por el movimiento brusco, que eso no debe aparecer. La sesión de tratamiento osteopático, ojo que estamos hablando del tratamiento osteopático, pero lo estamos relacionando con la parte fisioterapéutica, ¿ya? Vamos a hablar de la osteopatía, pero también vamos a hablar cómo complementamos nosotros o cómo adherimos esto a nuestro tratamiento, porque como les vuelvo a repetir, no vamos a encontrar en el Perú pacientes que específicamente necesiten un tratamiento quiropráctico, ¿ya? Porque no es nuestra realidad. Claro, hay unas personas que sí tienen esa costumbre, ¿no? Que viajan a Estados Unidos una vez al año a hacerse eso, pero no es pues la de un peruano común y corriente, ¿no? La sesión comprende 3 etapas: las maniobras de relajación generales y locales, maniobras de movilización orientadas y las maniobras de manipulación propiamente dichas, ¿no? Entonces, las maniobras de relajación locales, ¿no? Son maniobras de posición, son movimientos iniciales, ¿no? Dentro de los rangos de movimiento que actualmente tiene, ¿no? Las maniobras de movilización orientadas, ¿no? Tratando de mejorar los rangos articulares ligeramente. Miren, esto también se puede hacer en rehabilitación, ¿ah? Si ustedes ven un paciente que no gira la cabeza a un lado más que el otro, también, ¿no? Movimientos dentro del movimiento que puede, ¿no? Después, las maniobras de movilización orientadas, un poquito más allá, ¿no? Mirando hacia arriba, hacia los costados, evaluar cómo hace la rotación de cabeza, porque muchas personas, cuando la faceta funciona bien y yo giro mi cabeza a la derecha, esta faceta se desplaza y la cabeza gira con normalidad, ¿ya? Pero cuando la faceta no se mueve, para yo girar mi cabeza, no hago el giro, lo que hago es esto. Hago una rotación así, para girar la cabeza. O también, cuando la faceta no se mueve, lo que hago es esto. ¿Ya? Utilizo el trapecio para voltear, no es una rotación lateral. Eso hay que verlo bien para entender cómo vamos a tratar la movilización de ser un síndrome facetal. Entonces,
Estas maniobras de relajación generales y locales a veces también son terapéuticas, porque a veces con la relajación, con la movilización general nomás, ya se logran los rangos de movimiento y no se llegan a las manipulaciones bruscas, ¿ya? Aquí viene la incompatibilidad con la fisioterapia, ¿no? La sesión de tratamiento. El número de sesiones, 2, 3 en los casos médicos, medios. En algunos casos crónicos, 4 a 6 sesiones, de 2 sesiones por semana a una sesión. Esto es lo que no viene acorde a nuestra realidad. Porque cuando hay un paciente que tiene contracturas muy fuertes y vicios, no solamente en la zona a tratar, sino en la cadena muscular relacionada inclusive con la otra parte con otras partes del cuerpo, ¿no? El estiramiento muscular y la relajación muscular para llegar a una soltura en la cual podamos hacer una maniobra quiropráctica o una maniobra sin lesionar, nos va a demorar tiempo, ¿no? Porque normalmente una maniobra quiropráctica se hace en una persona que tiene rango articular completo, ¿no? Ustedes ven acá, nuestros pacientes dicen, a ver, me duele el cuello, gira la cabeza, apenas, ¿no? No tienen casi movilidad. Entonces, ¿cómo a esa persona se le va a ocurrir hacerle un movimiento brusco? No. Definitivamente, lo primero que vamos a tener que hacer es mejorar el rango articular. El rango articular, la cabeza con compresas. Una vez que el paciente ya se siente bien, si es que vemos conveniente, ya se puede adicionar una manipulación quiropráctica. En el caso de terapia física lo conocemos como movilizaciones de terapia manual, ¿no? De regulación, de ajustes, ¿no? Reacciones al tratamiento, ¿no? Las curvaturas duran de 6 a 48 horas y se presentan en el 40% de los casos, ¿no? Exageraciones transitorias del dolor tratado. ¿Qué significa esto, no? Que una vez que ustedes hacen el ajuste quiropráctico, se produce una posición alterada de la cual estaba, ¿no? Y reacciones funcionales se pueden dar la sudoración o modificaciones de las reglas con tendencia a veces a adelantos de otro tipo que se relacionan al nivel del cual han estimulado, ¿no? No hay signos radiográficos que traduzcan un desplazamiento con tratamiento quiropráctico. ¿Por qué no hay signos que se puedan manipular quiropráctica? ¿Por qué? Miren, acá hay un alineamiento, ¿no? Un alineamiento de toda la curvatura cervical, ¿no? Esto, el atlas no debe estar pegado al occipital, ¿no? A veces que el atlas está pegado al occipital, ¿no? La separación entre las apófisis espinosas, mira, aquí están los forámenes, ¿no? Libres para salida de los nervios raquídeos. Entonces, esta es una persona que no necesita un trabajo de movilización, porque seguramente este paciente ha tenido ya consultas y lleva un tratamiento permanente, ¿no? El segmento móvil, ya les dice, el segmento móvil era por 3 articulaciones, intervertebral y 2 articulaciones chiquitas, ¿no? El disco intervertebral, que está entre las 2 articulaciones, están sujetos por los ligamentos y por los músculos. Estos son los que se van a movilizar en una de estas sesiones, ¿no? Los ligamentos y los músculos son los que están condicionando
la pérdida del movimiento, esos son los que se van a tener que soltar. Ahora, ¿en quiénes se hacen las manipulaciones? En dolores vertebrales de origen vertebral de naturaleza mecánica, ¿no? ¿Cuáles son los de naturaleza mecánica? Mecánico es cuando algo no se puede desplazar de forma natural sobre otro, ¿sí? Son las subluxaciones, inclusive estas, ¿no? Subluxaciones. En estos casos de escoliosis, también como hay rotaciones vertebrales, también hay subluxaciones. Lógicamente, pues, que eso que te van a corregir la escoliosis es mentira, pues, ¿no? La escoliosis se corrige hasta los 17 años máximo, ¿no? Claro, te puede dar un confort en cuanto a la liberación, pero esto ya no se corrige, sobre todo persona mayor, ya no, ¿no? Es preciso que el estado del raquis y el estado vascular la permitan, ¿no? O sea, no a cualquiera se hace esto. Es preciso que técnicamente sea posible, ¿no? Regla del no dolor y del movimiento contrario, ¿no? Entonces, cuando hay estas escoliosis, ¿no? La regla del movimiento contrario no se va a dar, porque en estos pacientes la vértebra ya está rotada. Entonces, nunca se va a conseguir una rotación igual hacia el lado contrario. Por lo tanto, eso que te dice que con quiropraxia te van a corregir la escoliosis, eso no va a poder ser, ¿ya? Y la regla del no dolor, ¿no? En pacientes con este tipo sí les va a doler, ¿no? De repente he visto algunos videos, ¿no? De personas que entran jorobaditas y que salen derechitas, no, eso es imposible, ¿no? Eso es imposible, eso se banquetean bien, ¿no? Los primeros resultados de su aplicación de una respuesta positiva juzgada sobre uno o varios signos de exploración, ¿no? Eh, según el resultado del primero, que es el más llevadero, porque normalmente una sesión de fisioterapia con ayuda de quiropraxia bien llevada, ¿no? Cuando es de origen mecánico, que es la indicación para lo cual se da esto, el resultado debe ser de más del 50% de positividad en la primera sesión, ¿no? En la región cervical, para las cervicales agudas, crónicas, cefaleas cervicales, secuelas de traumatismo cráneo-cervicales, dolores del hombro, del codo de origen cervical, el síndrome de Barré y Leigh. Entonces, pero no todas estas, ¿no? Hay cervicalgias crónicas, cefaleas cervicales de varios agudas, pero hay que saber qué tipo de cefaleas, ¿no? Ya hemos dicho, todas estas no son candidatas a quiropraxia, solo aquellas de origen mecánico, ¿ya? Hay cervicalgias agudas que pueden ser de origen inflamatorio, y a un inflamatorio no le puedes no le puedes hacer ningún movimiento brusco, ¿ya? Las cefaleas de origen cervical, ¿no? Las cefaleas de origen cervical puede ser por compresión de C1 arriba, de compresión de C2 en la parte posterior, compresión de C3 en la parte posterior, eso que paran agarrándose la parte lateral de la cabeza. No siempre, porque puede ser, esa cervicalgia puede ser un síndrome de Arnold, ¿no? El síndrome de Arnold es una compresión a nivel del nervio de Arnold que está justo en la salida de las primeras raíces, eh, las primeras raíces nerviosas, ¿no? No le puedes hacer esa manipulación. Solamente todo este tipo, pero los problemas de origen mecánico. ¿Qué es de origen mecánico? De falta de movimiento, de funcionabilidad entre dos huesos. Ya, muy bien. Las dorsalgias. La dorsalgia común del adulto. La dorsalgia común del adulto, ¿cuál es? Por cansancio durante el día, ¿no? La proyección anterior de una persona que ya pasa los 45 años, ¿no? La proyección anterior de los hombros hace que las facetas ya se vayan hacia arriba, ¿no? Y que al final del día el paciente ya tenga cierta tendencia a tirar los hombros hacia adelante, ¿no? Por aumento de la jorobita, como se dice. Entonces, los movimientos en estos sitios, esos movimientos de presión sobre las vértebras hacen que las facetas regresen o tengan tendencia a ponerse más en su postura inicial, ¿no? Muy bien.
Hay dorsalgia con signos cervicales, los signos dorsales prácticamente dichos, las dorsalgias agudas, dorsalgias de origen dorsal. Todos tienen que ser de origen mecánico. Las lumbalgias. Las lumbalgias bajas de origen dorsolumbar. ¿En quiénes se dan las lumbalgias bajas de origen dorsolumbar? Ya les dije antes, estas dorsalgias lumbalgias normalmente son entre la altura de L5, L4, S1, ¿ya? Pero cuando la columna está recta, ¿no? Hay rectificación de la columna, ¿no? Estos dolores se van a dar en la parte superior porque la flexión de la columna no va a ser a nivel del L4 L5, sino en las partes superiores, ¿no? Y esto va a causar este malestar. ¿La quiropraxia va a arreglar esto sola? No. Puede llegar a descomprimir, pero la fisioterapia tiene que actuar de la mano con esto porque ese paciente que tiene rectificación y tiene dolor lumbar alto, lo que va a tener es que formar más su columna lumbar. Y para formar la columna lumbar va a tener que fortalecer más la musculatura dorsiflexora, la músculo de la espalda, y también los músculos relacionados a la flexión, los músculos anteriores del muslo, ¿no? Cuádriceps y psoas. Muy bien. Las lumbalgias de origen lumbosacro, ¿no? Esto también hay que tener en cuenta el origen, ¿no? Porque la lumbalgia de origen lumbosacro normalmente se dan por las hiperlordosis, ¿no? La hiperlordosis. Entonces, la hiperlordosis, así es, bien es cierto, se pueden hacer maniobras quiroprácticas de descompresión, esas maniobras de lateral, ¿no? Las maniobras de lateral que son maniobras de apertura, sobre todo, de apertura foraminal, ¿no? Sobre todo para las ciáticas, ¿no? La compresión del nervio ciático, ¿no? Tiene que ir condicionado con un fortalecimiento de la musculatura abdominal y musculatura de isquiotibial, ¿no? Que van a contrarrestar el exceso de la curvatura lumbar, ¿no? Las neuralgias cruciales están relacionadas a esto, ¿no? Las coxigodinas, ¿no? Los dolores de coxis, los falsos dolores viscerales, esto sí netamente quiropráctico, ¿no? Esto, porque el coxis no tiene muchas relaciones con músculos, para la reeducación muscular, ¿no? Y esto, los falsos dolores viscerales, esto es lo que vamos a ver ahorita que hablemos de osteopatía, ¿no? Muchos dolores viscerales que están, que duelen las vísceras, pero su relación es con dolores en raíces nerviosas en la dorsal baja y en la lumbar. ¿Cuáles son las contraindicaciones de las manipulaciones? Se van a dar cuenta que es casi lo mismo que la fisioterapia, ¿ya? Absolutamente contraindicado en tumores, ¿no? Inflamaciones, inflamaciones. Por eso les decía, no toda la cervicalgia, esto se hace con manipulación, porque muchos de esos dolores pueden ser inflamatorias, ¿no? Si está inflamado, no se puede manipular, ¿no? Solamente se manipula cuando el problema es mecánico, ¿no? Cuando la osteoporosis es muy grande, que pueden fracturar, ¿no? Y malformaciones de charnela cérvico-occipital, ¿no? Charnela es prácticamente la articulación, ¿no? La parte donde se produce el movimiento. Entonces, ninguna malformación en ninguna articulación a movilizar puede realizarse ahí, ¿no? Y las contraindicaciones relativas, enfermedades relacionadas a los huesos y articulaciones como la enfermedad de Shewerman, espondilitis reumáticas, en las artrosis y contraindicaciones, algunas otras contraindicaciones técnicas, ¿no? Debilidad, no sé,
relaciones, problemas relacionados con el metabolismo. Los signos de insuficiencia vertebrovascular contraindica formalmente la utilización de manipulaciones cervicales, ¿no? Ningún elemento intervertebral con un problema de, ya sea de desgaste, de osteoporosis, ¿no? Pueden ser sujetos a la quiropraxia porque son movimientos bruscos, ¿no? ¿Y qué es una manipulación? ¿No? Es porque es un término bastante fuerte, ¿no? Manipulación, dice, me ha manipulado, ¿no? Y por manipularte te pueden decir, te pueden denunciar, ¿no? Pero una manipulación lo debe ser un experto, una persona calificada. Entonces ahí sí la palabra manipulación es válida. Constituye un método terapéutico capaz de producir en determinadas circunstancias acciones que resultan beneficiosas e incluso pueden tener resultados espectaculares, claro. Ahí pueden tener una descompresión en que puede ser beneficioso. Los primeros que empezaron con la técnica de manipulación fue en Estados Unidos, en un esclavo de las haciendas algodoneras allá por tiempos de la Guerra de Secesión, ¿no? El esclavo era sordo, ¿no? Por la forma de sus actividades físicas, pues tenía la cervical contracturada. Fue una de las primeras personas que en público y con demostración se le hicieron la manipulación y recobró el oído. Según Cyriax, acuérdense que Cyriax es el pionero del masaje transversal profundo, ¿no? Cyriax es el que habla de la recuperación de las tendinitis o de las enfermedades de tejido conjuntivo, ¿no? Según él, es un método de tratamiento que consiste en diferentes movimientos pasivos realizados con la mano para un propósito que es prescrito. Exacto. Son pasivos. Pero acuérdense que todo movimiento pasivo, ¿no? Debe estar realizado dentro de un rango adecuado, ¿no? Sin embargo, Magné, que es el padre de la quiropraxia, o el impulsor de la quiropraxia, diferencia la movilización como un movimiento pasivo que generalmente se repite, no sobrepasa el juego pasivo de una articulación, ni comporta acción brusca o forzada. La manipulación es un movimiento forzado, aplicada bruscamente sobre una articulación o conjunto de ellas. Las lleva más allá del movimiento fisiológico habitual, sin sobrepasar los límites que imponen las estructuras anatómicas, ¿no? Entonces, para esto, como les digo, para esto necesitamos rangos articulares completos. Las manipulaciones hechas en sentido correcto pueden aliviar, más realizadas o ejecutadas en mala dirección, pueden agravar o provocar los mismos dolores que se puedan aliviar con ellos. Y esto es en todo. Esto es en todo. Por eso hay que saber los rangos de movimiento para no forzar las articulaciones. Vamos a ver, vamos a avanzar un poquito rápido porque nos va a faltar tiempo, ¿no? Ya, el tratamiento por manipulación, ya hemos dicho, que es una movilización pasiva o forzada que tiene a llevar los elementos de una articulación o de un conjunto de articulaciones más allá de su juego habitual, ¿no? Pero para esto el juego habitual, o sea, el rango articular debe estar completo porque el movimiento se va a llevar más allá del rango normal, hasta el límite de su posible movilidad anatómica. En el Raki sí es necesario la ejecución de movimientos de rotación, lateroflexión, flexión o extensión, aislados o combinados realizados sobre el segmento vertebral elegido. Esto es según la disposición de sus articulaciones cigapoficiales. Ya les he dicho, son de diferentes posiciones. Cervicales en 45 grados hacia arriba, dorsales paralelas mirando adelante y lumbares paralelas mirando al costado, ¿ya?
Entonces, la manipulación va de acuerdo a eso. Es por eso que se manipulan de diferente manera, ¿no? Las cervicales normalmente se manipulan girando la cabeza y dándole cierta inclinación. Las dorsales simplemente presionando y las lumbares de costado, ¿no? Dando un movimiento brusco. La manipulación comporta 3 tiempos. La puesta en posición del paciente fisioterapeuta, esto como en todo, la puesta en tensión, esta puesta en tensión normalmente es hasta la movilidad máxima pasiva y el impulso propiamente dicho que va un poco más allá del rango normal. La manipulación debe ser siempre efectuada desde la puesta de tensión. ¿Cuál es la puesta de tensión? El límite máximo del movimiento. De ahí se hace el movimiento. Debe ser un muy pequeño movimiento, un gran movimiento lanzado, es violento, no mensurable, doloroso y peligroso. ¿Ya? Entonces va de acuerdo a lo que les he dicho. Primero ganar rango articular. La manipulación debe ser completamente indolora, no debe doler. Puede ser ejecutada por todos los niveles raquídeos por el fisioterapeuta entrenado sobre un paciente normal sin que ninguno de estos movimientos forzados sea doloroso o desagradable. Esto es lo que a veces no pasa, ¿no? Porque a veces vemos a uno ya se aprendieron a veces a sacar conejitos, como le dicen, y lo tiran al paciente y que le explico, el paciente está que grita ahí sobre la camilla y dice, no, así es. ¿Mm? Eso no debe pasar. Debe haber una relajación primera, ¿no? Una movilización completa, una soltada de músculos y luego ya se puede hacer. Hay tipos de manipulaciones. Hay manipulaciones directas, ¿no? Hay indirectas, ¿no? Las manipulaciones directas se realizan con el talón de la mano, directas sobre la columna vertebral y a nivel de las apófisis transversas o las espinosas, ¿no? Las manipulaciones directas son las que se presionan directo para desplazar una vértebra sobre otra, ¿no? O favorecer la movilización de una faceta sobre la otra. Las presiones deben ser seguidas de un relajamiento muy rápido. Estas técnicas no son dosificables, ¿no? Las técnicas indirectas son aquellas que puedes agarrar una del hombro, una de la pierna y aperturar, y la manipulación o el efecto es a nivel de la lumbar, ¿no? Manipulaciones indirectas, ya ves. Utiliza los brazos de palanca naturales del cuerpo para actuar sobre la columna vertebral. Por ejemplo, una presión en sentido opuesto sobre la pelvis y otro sobre el hombro. Eso es lo que les digo. Uno sobre la pelvis y otro sobre el otro, y hacen el efecto de rotación va a estar a nivel de la columna lumbar, ¿no? Entonces, el paciente acostado de lado es posible que la columna dorso-lumbar realice un movimiento de torsión, ¿no? Entonces, por eso se llama el movimiento de apertura foraminal. Numerosas maniobras permiten manipular todas las zonas vertebrales según las orientaciones deseadas, ¿no? Muy bien. Por favor, ¿vas a hacer certificados? ¿Perdón? O sea, sí. ¿Sí? ¿Cuánto está? Eufemia, por favor, apague su audio. Ya, la manipulación semi-indirecta de gran precisión y progresividad, ¿no? Cuando la presión se realiza en el mismo sentido que el movimiento angular que se impone al segmento, localizando el efecto máximo sobre el mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos maniobras asistidas en rotación externa, ¿no? Decimos, rota y le hacemos rotar, ayudándonos de la fuerza que él nos permite, ¿no? La manipulación semi-indirecta contraria, la operación efectúa contrapresión que se opone al movimiento global por debajo de la articulación que se desea manipular, ¿no? También son manipulaciones que se realizan ya son más específicas, necesitan más práctica. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué cosa es el chasquido? Eso es lo que les decían antes, ¿no? Porque muchas veces creen que quiropraxia es sacar conejos, ¿no? Entonces, va a ver qué cosa es el chasquido. La manipulación se acompaña de un ruido de chasquido, crujido muy característico, ¿no? En terapia manual le llamamos el pop, ¿no? El popear, ¿no? Popear, hacer buscar ese sonidito, ¿no? Que muchas veces dice, ya salió, dice, ya estoy bien, ¿no?
Para que se produzca son precisas ciertas condiciones de posición y en dirección y de tracción. Este chasquido se debe a un fenómeno de cavitación durante la separación articular. Durante la separación articular se forma una burbuja de vacío en el líquido sinovial, ¿no? Esos son gases. Los gases disueltos en este se precipitan y provocan el ruido del chasquido, ¿ya? Son gases los que van a salir. La cavidad de vacío es entonces reemplazada por una burbuja de gas que vuelve a disolverse en el líquido sinovial, ¿ya? Cuando esté completamente disuelta, de 15 a 20 minutos, se podrá obtener un nuevo chasquido, ¿ya? Es por eso que cuando se sacan un conejito no pueden volverse a sacar otra vez. Este se produce en una buena articulación bien manipulada por un buen motivo, ¿sí? Pero no siempre. Hay personas que, por más que buscan hacerle el chasquido no sale. No sale por nada. Aplicación del tratamiento manipulativo, método del no dolor, eso ya lo hemos dicho, del no dolor, del movimiento contrario, del no dolor que no debe doler, y el movimiento contrario es hacia el comparar los lados, ¿no? A un lado debe compensar los dos lados del mismo, ¿no? Debe ser igual. Entonces, de ese modo, siendo un paciente que presenta una tortícolis traumática que le impide girar la cabeza a la derecha, que gira libremente el cuello a la izquierda, no será aliviado por una rotación forzada del cuello a la derecha, pero sí por una rotación forzada a la izquierda. Muy bien. Vamos avanzando un poquito más rápido porque nos falta ver lo de... Ya. Nuevamente aquí lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? La manipulación propiamente dicha se debe realizar en 3 tiempos, ¿no? La puesta en posición, ¿no? La puesta en posición se le puede ayudar al paciente a que con movimientos libres busque su posición de confort, ¿no? La segunda es la puesta en tensión, o sea, llevar al paciente al máximo de movilidad normal, ¿no? Y recuperando el rango articular, lógicamente, le vuelvo a decir, una persona que no tiene, por ejemplo, un rango articular completo, normalmente la rotación cervical es 90 grados, ¿no es cierto? Una persona que solamente gira al 45, no lo puedes no lo puedes tener en tensión de 45, ¿no? Tienes que tratar de lograr la rotación en 90 para poder hacer bien tu impulso el impulso manipulativo que viene a partir de la tensión completa. Eso es lo que les decía también. El número de sesiones no va de acuerdo con las sesiones fisioterapéuticas, ¿no? Si hablamos solamente de quiropraxia, son 2, 3 sesiones, 1, 3 sesiones, pero son pacientes que llevan un control anual y que se supone que tienen ya una base sobre la cual trabajar. En nuestros pacientes en rehabilitación, al menos en el Perú, esto no se puede hacer porque nosotros primero tenemos que lograr sus rangos articulares, porque normalmente cuando nosotros tenemos un paciente con problema de cuello y los vemos que no solamente es problema de cuello, el problema son problemas de hombro, de retracciones de músculos, todo elevadores de hombros, ¿no? Esternocleidomastoideo, están los escalenos, trapecio, todo es un conjunto de músculos que hay que trabajar antes de manipular. A ver, vamos a obviar esto. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hablar algo de
la osteopatía. ¿Alguna pregunta sobre la quiropraxia? Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a hablar de la osteopatía. La osteopatía está más dirigida en las técnicas holísticas, ¿no? No se integraba tanto a la medicina occidental, o actualmente ya existen ya hasta escuelas osteopáticas, ¿no? Donde, y muchos fisioterapeutas inclusive ya son osteópatas, ¿no? Esto tiene, la diferencia de la quiropraxia, la osteopatía integra más, ¿no? Otras funciones viscerales, craneales, sacrales, ¿no? Tiene más una filosofía de vida. Entonces, el holismo, ¿no? Dentro de los cuales está la osteopatía, interviene en ver el universo, es una unidad funcionando como el hombre está interrelacionado al universo, el hombre no es lo principal como como la medicina occidental, ¿no? El hombre es uno de sus habitantes, ¿no? Desde su salud al funcionamiento armónico en todo su ser y su adecuada relación con los demás seres de la naturaleza. Así ven la osteopatía, ¿no? Al hombre como un ser. Y ve sus dolores y sus órganos también relacionados al universo, como les había comentado en ser humano, ¿no? Entonces, la holística emplea tratamientos modernos como tradicionales, ¿no? Dentro de ello la acupuntura. Tiene aplicaciones con seres humanos como animales en general, ¿no? Al ser humano se le considera como una unidad cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Bueno, esta es la forma como lo ven ellos. Vamos avanzando para... La medicina holística es una terapia alternativa o complementaria que se basa en los poderes de sanación naturales del organismo, las formas en que los tejidos interaccionan y la influencia del medio ambiente, ¿ya? Esta es una pequeña historia de cómo aparece la osteopatía, ¿no? Estos señores Steele, ¿no? Steele y los que van a ver, prácticamente no sabían que iban a hacer a trabajar la osteopatía, porque nacen paralelamente con la quiropraxia, ¿no? Bueno, vamos, estas historias son historias, esto lo vamos a obviar un poco, ¿ya? Entonces, pero sí sabemos que esta osteopatía está relacionada pues, con la medicina homeopática, dentro de la medicina osteopática, relacionada con la acupuntura, con la medicina física, con la terapia de flores de Bach, con la aromaterapia, ¿no? La fisioterapia o medicina física, todo está relacionado. Es más profundo su forma de ver las cosas. El tratamiento osteopático, ¿no? Consiste en tratar las disfunciones, la hipermovilidad o hipomovilidad que se pueden encontrar en la columna vertebral, las articulaciones, el sistema nervioso, el sistema muscular, las vísceras, el cráneo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Que regulando una función a nivel vertebral, esa disfunción vertebral tiene relación con las vísceras, ¿no? Con la función craneosacral, con el flujo del líquido cefalorraquídeo por el sistema nervioso, ¿no? Tiene relación con un músculo y una víscera específica, ¿no? Eso es lo que nosotros en terapia manual, los fisioterapeutas conocemos como terapia visceral, ¿no? Lo conocemos así, también lo tratamos así. La osteopatía se basa en la creencia que todos los sistemas del cuerpo trabajan conjuntamente, ¿eh? Esto ya es un tema más filosófico, pero bastante
bastante efectivo según las personas que lo tratan y según las personas, pues, científicos que se están encargando de validar más cada vez esta rama, ¿no? Y hacer, pues, que estos métodos, como los métodos quiroprácticos, se adapten más a la fisioterapia. Como que lo que están, como lo que se están comprometiendo, ¿no? Y lo están logrando, porque fisioterapeutas cada vez más utilizamos estos métodos, ¿no? Todos los sistemas del cuerpo trabajan conjuntamente, están relacionados y por tanto los trastornos en un sistema pueden afectar el funcionamiento de los otros. Ajá. Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué puede pasar si tenemos un problema estomacal? ¿No? Un problema de una persona que tiene diagnosticada con acidez estomacal, con gastritis, ¿no? Esto lo podemos relacionar, ¿no? Con una disfunción vertebral, ¿no? A nivel de las últimas dorsales, ¿sí? Que llevan la inervación a la víscera, pero también la vértebra inerva una víscera, pero también inerva un músculo, ¿ya? También inerva partes del recubrimiento de la médula espinal por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Y ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo se distribuye entre toda la médula espinal, ¿no? Rodea todo el cerebro por el aracnoides, ¿no? Inclusive tiene en los ventrículos, ¿no? Primero, segundo, hasta los cuatro ventrículos de la cabeza, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, un ajuste vertebral regula todo eso, ¿no? Regula la función craneosacral, regula la función del líquido cefalorraquídeo por todo el sistema nervioso, regula la función de determinado músculo y también regula la función de la víscera relacionada con ese músculo, ¿no? Todo eso comprende según Si se dan cuenta, es la misma filosofía de la acupuntura, ¿no? De la acupuntura que dice, pues, que presionando un punto X se regula toda la función, ¿no? Se regula toda la función energética dentro del cuerpo. Muy bien. El objetivo primordial se basa en poder recuperar el equilibrio corporal perdido, ¿no? Los chinos dicen que Eufemia apague su audio, por favor. El objetivo primordial se basa en recuperar el equilibrio corporal perdido, ¿no? Los chinos dicen, pues, que, como les comenté al principio, que el ser humano es solamente una fuente de conducción de energía, ¿ya? No es lo principal en el universo. En esta gráfica lo dice, ¿no? ¿No? Hay dos personas aquí. Son dos personas que la energía sale de la Tierra y fluye por sus cuerpos y salen por su cabeza y se van hacia el espacio, ¿no? Entonces, si una víscera, si el líquido cefalorraquídeo, un músculo, está cortando ese flujo de energía, entonces se va a producir un desequilibrio en el cuerpo y va a producir alguna enfermedad, ¿no? Entonces, eso lo pueden corregir con alguna maniobra de descompresión en la columna lumbar. Casi parecido a lo de la quiropraxia, pero es un poquito más elevado a un plano filosófico, ¿no? Pero a nosotros nos importa sus tipos de manipulaciones. De repente la filosofía no, porque nosotros pertenecemos a una
alguna medicina occidental que más tirada a lo teórico, ¿no? A lo teórico, a lo científico, ¿no? Y a veces no aceptamos este tipo de razonamiento, ¿no? Pero, como les vuelvo a decir, nos interesan más sus técnicas que su racionamiento, ¿no? Entonces, no vuelvo a leerlo. El objetivo principal se basa en poder recuperar el equilibrio corporal perdido, el equilibrio ya que el cuerpo es un conductor de energía, donde relaciona un segmento vertebral, relaciona eh, músculos, órganos y función del líquido cefalorraquídeo. De aquí también algo relacionado con la terapia cráneo-sacral, ¿no? Algo parecido también. Entonces, reactivando sus mecanismos mediante técnicas terapéuticas, manipulaciones articulares, técnicas de energía muscular, de movilización, de estiramiento, funcionales, entre muchas otras, ¿no? También habla de que una contractura muscular, ¿no? Una contractura muscular también puede originar un bloqueo energético, ¿ya? Es lo que dice el yoga también, ¿no? El yoga, el yoga te enseña a la tonificación muscular con flexibilidad completa, con posturas que normalmente no tomamos y posturas que te ayudan a canalizar energía a diferentes órganos, a tu cerebro, ¿no? De modo que la oxigenación de tu cuerpo es más óptima y que la optimización de la recuperación de la celular, regeneración, sea mejor, ¿no? Entonces, todos esos van de la mano, ¿no? Osteopatía, pues, es el nombre correcto que indica la influencia de la enfermedad, sus causas y los tratamientos manuales, y no una afección o un dolor local en el hueso, ¿ya? O sea, no es que yo te trato las articulaciones, la columna vertebral porque te duele la columna, sino porque hay una enfermedad que también está entrando porque hay un bloqueo a ese nivel, ¿no? Entonces, por eso dice, influencia de la enfermedad, sus causas y los tratamientos manuales, y no una afección o un dolor local del hueso o de la articulación. Es el estudio de los efectos internos que proceden de la estructura, aparato musculoesquelético, ¿no? O sea, el desequilibrio muscular y óseo pueden condicionar a efectos sobre las vísceras y sobre la energía del cuerpo humano, ¿no? Viendo al cuerpo, al ser humano como un ente energético, ¿no? Aunque normalmente se relaciona la osteopatía con problemas del aparato locomotor, es decir, cuando nos duelen huesos, claro, porque estamos viendo que son manipulaciones, huesos, articulaciones o músculos, porque eso es lo que estamos manipulando. Lo cierto es que la osteopatía trabaja de forma global en el organismo, ¿ya? Restableciendo a través de la práctica manual el equilibrio de todo el cuerpo, incluyendo órganos, sistema mecánico, sistema nervioso, etc. Los principios de la osteopatía. Primer principio, la estructura gobierna la función. La estructura gobierna la función, también lo estudiamos en fisioterapia, también no, lo estudiamos en patología del aparato locomotor. Es lo mismo, ¿no? Nada más que los alcances de ellos son diferentes, enfocados a diferentes, a otra filosofía de vida, ¿ya? La estructura representa las diferentes partes del cuerpo. Al hablar de estructuras nos referimos a las partes que lo conforman, como son los músculos, huesos, fascias, vísceras, glándulas, la piel, ¿cierto? La estructura gobierna la función. Es lo mismo que hablamos en fisioterapia nosotros. Segundo principio, la unidad del cuerpo. El cuerpo, ¿qué dice el segundo principio? Que la unidad del cuerpo trabaja como una unidad, trabaja con un equilibrio,
Por eso nosotros en fisioterapia también hablamos de postura, ¿no? ¿Qué cosa es postura? Postura es equilibrio, ¿no? ¿Equilibrio entre quién? Equilibrio entre partes duras y blandas para lograr una posición en la cual no se lesionen las partes blandas. Eso es postura, equilibrio, ¿sí? Pero acá va un poco más allá, ¿no? Acá no habla solamente de equilibrio muscular entre huesos y músculos. Acá habla de equilibrio de huesos y músculos para también que estén equilibradas las vísceras, la energía, el pensamiento, ¿no? Entonces dice, el cuerpo humano tiene la facilidad de encontrar o reencontrar su equilibrio físico, bioquímico y mental, ¿no? Se sitúa esta unidad a nivel del sistema miofacio-esquelético, ¿no? Los huesos, fascias y músculos. Este sistema es susceptible de guardar en la memoria los traumatismos sufridos, ¿sí? Muy bien. Tercer principio, la autocuración. El cuerpo tiene en sí mismo todos los medios necesarios para eliminar o reprimir las enfermedades, ¿no? O sea, ellos dicen que manteniendo el cuerpo en equilibrio, el cuerpo, un equilibrio activa el sistema inmunológico, activa su sistema energético, inclusive en el tiempo del COVID, escuché que decían que el equilibrio, la mente, la tranquilidad, ellos son los que decían pues que los malos, el que no tiene malos pensamientos, no piensa que se va a enfermedad, ¿no? La mentalidad va a ser pues que el COVID no ingrese al cuerpo, ¿no? Ellos lo que decían eso, ¿no? Un cuerpo de equilibrio, un cuerpo con buenos pensamientos se alcaliniza solo, ¿no? Eso es lo que decían ellos. Entonces, con esos pensamientos que ellos tienen de equilibrio, generan una alcalinización del cuerpo y reprimen las enfermedades. Bueno, hasta ese, no sé si a este extremo no creo que llegue, pero bueno, esa es su filosofía de... Pero como ven hasta ahorita, ¿no? No, a muchos de ustedes tampoco no les convencerá lo que, ¿no? De la parte mental, pero bastante interesante es lo de lograr el equilibrio muscular, elasticidad, el equilibrio, el logro del movimiento de las articulaciones, la liberación, para mantener un cuerpo sano, ¿no? Bueno, eso sí, eso sí. Y lógicamente que también lo asocian con la alimentación, ¿no? Porque mantienen un peso ideal, ¿no? Hablan de un peso ideal, ¿no? Una nutrición adecuada. Entonces, con eso también compensan bastante lo que dicen. El cuarto principio, la regla de la arteria es absoluta. La regla de la arteria es empleada desde hace más de 100 años. Son de los pioneros de la terapia manual ortopédica. Las reglas de la arteria también lo utilizan Kaltenborg, Siria, ¿no? Todos estos señores que han trabajado sobre las manipulaciones vertebrales, ¿no? No necesariamente aplicados al campo de la osteopatía o de la holística, ¿no? Dice, las arterias transportan en la sangre todos los elementos que permiten asegurar la inmunidad, pero si hay alguna perturbación en ellas, como un retorno venoso más lento, se provocarán paralizaciones venosas y por lo tanto se acumulan toxinas. Ajá. ¿Y cómo se hace un retorno venoso más lento? Un retorno venoso más lento se realiza por las contracturas, ¿no? Por articulaciones que no funcionan en su totalidad, ¿no? Por cicatrices, por posiciones viciosas de estar sentado todo el día, ¿no? Trabajos inadecuados, no hacer pausas en el trabajo, ¿no? Eso, bueno, eso siempre lo han indicado. E inclusive en fisioterapia aplicamos esta
regla de la arteria, y se le aplica, ¿no? En los consejos de los choferes, en las secretarias, en personas que trabajan en trabajos sedentarios. Por eso se incluyen los trabajos de pausas activas en los trabajos, que muy poco caso nos hacen, ¿no? Las pausas activas significan parar 5 minutos el trabajo y que uno encabece un momento de ponernos de puntas, de hacer cierto ejercicio, de levantamiento de brazos, de piernas, saltar un poquito y seguir trabajando. Esas son pausas activas que en todo trabajo debería impulsar, pero bueno, no se nos presta esa atención. O nos prestan atención cierto tiempo hasta que oh, ya llegó ya no lo quieren hacer, ¿no? No saben lo importante que es el movimiento. ¿No? Los tipos, dedicada al restablecimiento del aparato musculoesquelético y de la postura, centrándose en la columna vertebral y otras articulaciones y traumatismo, ¿no? Eso es la osteopatía estructural. La osteopatía estructural, ¿qué te dice? Que manteniendo la postura, ¿no? Adecuada, y la postura, sabemos en fisioterapia cuál es, ¿no? La postura adecuada es un paciente erguido, donde la línea de plomada pasa por el oído interno, el muñón del hombro, pasa por el centro de la columna vertebral, ¿no? Pasa por la articulación de la cadera, pasa 1 centímetro detrás de la articulación de la rodilla y 1 centímetro delante del malleolo externo. Exactamente ahí tiene que ir. Esa es una postura correcta. Con esa postura correcta, los músculos no deben estar contracturados, ¿no? La columna vertebral no debe estar con ni con rectificación, ni con aumento de curvatura, ni sifótica, ni escoliótica. Escoliótica puede ser, ni sifótica, ni lordótica, ¿no? Entonces, este equilibrio, ¿no? Este equilibrio, esta postura correcta, favorece también a la protección de todo tipo de inmunológica, postural y global del ser humano, ¿no? Entonces, esto es lo más cercano a los fisioterapeutas, ¿no? Que también nos dedicamos a esto, ¿no? Al tratamiento del aparato musculoesquelético postural, concentrándose en la columna vertebral y otras articulaciones. Bueno, traumatismo no tanto, sino postura y articulaciones, ¿no? Y la postura y las posiciones tienen que ver con las contracturas musculares, ¿no? Y las contracturas musculares tienen que ver con la amplitud de movimientos, ¿sí? La osteopatía craneal, ¿ya? La osteopatía craneal más o menos tiene que ver con ustedes habrán escuchado de teoría cráneo-sacral, ¿no? Se centra en los problemas craneales y su influencia en el sistema nervioso central. Yo no he manejado mucho esto, bueno, ninguno de estos directamente como osteopatía, pero las manipulaciones, todo eso son bastante similares a las que hacemos, ¿no? Pero hay personas que sí han hecho cursos inclusive de terapia craneosacral, ¿no? Como el caso que están haciendo aquí, ¿no? Que creo que pueden llegar a, a regular la fluidez del líquido cefalorraquídeo desde el cráneo, inclusive hasta el sacro, ¿no? La osteopatía visceral, esto sí, esto es más o menos, eso es lo que hacemos en terapia visceral, en terapia manual, ¿no? Esto, en terapia manual, en terapia visceral, nosotros relacionamos los problemas vertebrales con un determinado músculo, determinada zona de irradiación y determinado órgano, ¿ya? Entonces, la osteopatía visceral, de acuerdo al sitio de dolencia, también nos puede ayudar
por ejemplo, en el trabajo del hepático, de masajear el hígado, drenar la vesícula biliar, ¿no? El vaso, ¿no? Movilizar el vaso, puntos de referencia puntos de referencia del intestino grueso, del intestino delgado, y mejorar su fluidez, ¿no? Entonces, esta osteopatía visceral dice enfocada en curación de órganos y vísceras, mejorando función de estos mediante manipulación para corregir un mejor riego sanguíneo y también drenaje de estos órganos, ¿ya? La lesión osteopática. Nos referimos a una disparidad tridimensional de movilidad. Esta función somática se realiza por una restricción de la movilidad casi siempre dolorosa. Ya, esto es de lo que les digo, ¿no? Esta disfunción somática está relacionada con varios tipos de receptores como son los receptores sensitivos, cápsulas ligamentosas, que cuando ocurre un movimiento mal controlado estira el sistema cápsulo ligamentoso y así aparece el dolor, ¿no? Y eso se va relacionando a otros tipos a un nivel vertebral y esto a un nivel muscular y esto a un nivel visceral. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Como igual como en la fisioterapia, ¿no? En la fisioterapia, ¿qué cosas contraindican las manipulaciones? Los tumores, las infecciones, malformaciones cérvico-occipitales o cualquier manipulación, cualquier malformación articular intervertebral, cualquier afección inclusive artrósica, ¿no? Que ya tenga como compromiso desgaste de cartílago, ¿no? Enfermedades degenerativas, ¿no? Inflamación, artrosis, ¿no? Como les digo, estos están contraindicados, o sea, no es tampoco la panacea, ¿no? Técnicas. Las técnicas básicamente son las mismas ya, que se realizan en quiropraxia, que se realizan en fisioterapia, ¿no? La diferencia de esto es cómo enfocas los resultados que quieres obtener, ¿no? Ahí está la diferencia. Si ven eh, esta misma postura, esta misma técnica, es la misma que se hace en quiropraxia, la que hablamos en técnicas indirectas. Es la misma que realizamos en fisioterapia para maniobras de apertura durante para los problemas de dolor lumbar. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿no? Que unos buscan resultados más amplios y llevados a planos mucho más profundos, ¿no? Pero de los cuales nos valemos también y aprovechamos lo bueno. Estas técnicas van en el sentido de la barrera, es decir, contra la restricción de la movilidad, lo mismo, ¿no? El músculo no se mueve, no se realiza el movimiento para mejorar la movilidad. Ellos también dicen lo mismo que la fisioterapia. El músculo tiene que tener su amplitud de movimiento, ¿no? Lo mismo que buscamos nosotros. Es importante recalcar que al realizarlas al paciente, este no debe presentar dolor, lo mismo que en quiropraxia, la técnica del no dolor. Su principal objetivo es destruir las adherencias y regular el tono muscular, lo mismo que en fisioterapia, añadiendo una fuerza suplementaria para restaurar la función y la movilidad articular, ¿no? Fuerza suplementaria un poco más allá de la muscular, lo mismo que la quiropraxia, es lo mismo. Técnica rítmica. ¿Qué es técnicas de stretching? Es estiramiento, ¿no? Las técnicas de bombeo, que normalmente se hace en terapias viscerales, ¿no? Creo que está destruido, uno por uno está, ¿ah? Uno por uno está descrito acá. Las técnicas de stretching, ¿no? Esta técnica
es estirar los ligamentos, fascias, músculos y los tendones utilizando palanca. Esto no es nada nuevo para nosotros, lo sabemos, lo hacemos, ¿no? La fuerza debe ser aplicada lenta y gradualmente, también lo sabemos, con el fin de producir un cambio, una relajación de los tejidos, la movilización a partir de llegar a un tope, y de ahí se realiza, igual que la fisioterapia, igual que la quiropraxia. A medida que los tejidos cambian, se aumenta el estiramiento con el fin de aprovechar la nueva longitud adquirida, ¿no? Esto de aprovechar la nueva longitud adquirida es prácticamente llegar a los rangos articulares normales. Las técnicas de bombeo se dirigen especialmente a la aponeurosis y a los ligamentos, ¿no? Cuando ya tenemos localizada la zona de trabajo, el bombeo se realiza en estructura a estirar hasta que se obtenga una sensación de disminución de tensiones y dolor, ¿no? Pero normalmente estas técnicas de bombeo se hacen sobre las vísceras. Técnicas de la articulación. Las técnicas se dirigen a los elementos periarticulares y están basadas en movimientos pasivos o repetitivos asociadas a una o varias palancas y a un fulcro con el fin de aumentar la potencia, ¿no? Es ganar rangos articulares. En terapia manual lo conocemos como los movimientos de tracción, los movimientos de deslizamientos anteriores, posteriores, laterales, que están regidos y condicionados por la regla cóncavo-convexa, ¿no? Habrán escuchado de la regla cóncavo-convexa, ¿no? Que para mejorar rango articular de una superficie que se cóncava que se mueve sobre una superficie convexa, el deslizamiento y el rodamiento es hacia el mismo lado, ¿no? Para deslizar una superficie convexa sobre una cóncava, el deslizamiento va hacia un lado y el rodamiento hacia un lado y el deslizamiento hacia el lado contrario, ¿no? Entonces, son reglas que utilizamos para mejorar rangos articulares. Acá también se hace, ¿no? Pero como verán, pues las técnicas de osteopatía no están descritas de una manera así profesional como las sabemos nosotros, ¿no? Simplemente con técnicas que se hacen, que sirven, pero que las utilizamos, pero no son estrictamente tan llevadas al lado profesional. Es por eso que recién están entrando un poco a la medicina complementaria, ¿no? Técnicas compuestas en tensión mantenida, por eso es que ven los conceptos aquí tan sencillos, ¿no? Este tipo de técnicas utilizan los principios de las técnicas con manipulación, ¿no? Técnicas con manipulación ya las conocemos, lo hemos visto, los conocemos de fisioterapia y lo hemos visto en las técnicas quiroprácticas. El segmento a tratar se va a poner en tensión, ¿sí? Mientras que el paciente respira ampliamente hasta que se obtenga una relajación de los tejidos. Es importante que el paciente respire para oxigenar los tejidos y así evitar que se acumule piruvato en él, ¿no? Esto ya lo sabemos. Técnicas de inhibición. Estas técnicas se dirigen al espasmo muscular, ¿no? Esto es para mejorar. De repente no espasmo muscular, ¿no? Es contractura muscular. Espasmo muscular, cuando hablamos de espasmo, hay tres términos, ¿no? Hay contracción, contractura y espasmo. Contracción es el acortamiento del músculo, ¿no? Con un desplazamiento, que puede ser concéntrico o excéntrico, ¿ya? Contracción. Una contractura es una contracción que no vuelve a su estado de relajación, ¿no? Un músculo que está medio contraído no se relaja totalmente, eso fue una contractura. Y un espasmo es una contracción que ocurre de pronto, de manera involuntaria, de manera para proteger. Por ejemplo, estás haciendo un esfuerzo de recoger un balde y por ahí
hay una presión que puede sacarte una hernia y los músculos paravertebrales hacen un espasmo. Se ponen duros y no te dejan que no puedes ni enderezarte. Ese es un espasmo muscular, ¿ya? Entonces, las técnicas se dirigen al espasmo muscular, no, a la contractura. Consiste en ejercer presiones perpendicularmente a las fibras musculares. Esta presión es mantenida durante un largo movimiento hasta que el músculo se relaja, ¿no? Para la contractura muscular. Posteriormente se disminuye lentamente la presión, ¿no? Esto es para la contractura. Para el espasmo muscular no, porque el espasmo muscular es un espasmo, es una contractura, es una contracción de protección. Y eso bien difícil se va a relajar hasta que se estire y se relaje la zona. Pero esta no es la forma. Las técnicas de Muscle Energy, ¿ya? En rehabilitación también lo conocemos como control muscular, ¿ya? Es lo que utilizamos para mantener, cuando estiramos un músculo, tenemos que potenciarlo, ¿no? Hablábamos de equilibrio muscular, esto es parte de ese equilibrio. Estas técnicas utilizan las contracciones isométricas, las articulaciones movilizadas hacia la barrera motriz en los 3 planos del espacio. Este paciente empuja en la dirección opuesta, mientras que el terapeuta resiste el movimiento con una contrafuerza igual a la fuerza desarrollada por el paciente para no hacer desplazamiento. Estas técnicas están en gran parte basadas en la facilitación neuromuscular propioceptiva. Eso es de los fisioterapeutas, ¿no? ¿Qué va a generar esto? Potenciación, logro de la estabilidad en un plano, ¿no? Equilibrio entre músculos agonistas y antagonistas. Indicaciones, ¿no? En la artrosis. En la artrosis, bueno, no. Realmente las manipulaciones no se van a hacer, pero hay algunas técnicas de fortalecimiento que sí pueden estabilizar los músculos. Si tú sabes las articulaciones y una articulación bien estabilizada suple bastante la función de los cartílagos y del tejido conjuntivo. La artrosis es una patología que se caracteriza por la destrucción del cartílago, ¿no? Es una afección en la articulación no inflamatoria. Si se emplea el tiempo, la osteopatía puede ser una solución alternativa frecuentemente eficaz, ¿sí? ¿No? Si se fortalece, si se estabiliza la zona, puede ser eficaz, pero no solamente la osteopatía, ¿no? Si tenemos nosotros una artrosis de rodilla, ¿no? Y se va a desgastar nuestra rodilla, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer el cuádriceps, que se estabiliza la rodilla, da protección a la rodilla al estabilizarse mejor. Entonces, una articulación bien estabilizada produce menos desgaste articular. En la lumbalgia, esto sí, ¿no? En la lumbalgia se utiliza bastante la osteopatía y sobre todo porque la lumbalgia y la dorsalgia baja están relacionados bastante con otros dolores viscerales y dolores relacionados a otras partes del músculo del miembro inferior, inclusive del miembro superior. En deformaciones vertebrales, ¿no? No necesariamente para corregir las deformaciones, pero de alguna manera para aliviar los daños colaterales de esos dolores referidos a vísceras, ¿no? Esto sí, como es una función, hablan ellos de una función energética, ¿no? De una función integral, y las partes que llevan la mayor integración del cuerpo son las hormonas, ¿no? Las hormonas, la secreción internas, ¿no? Entonces, con un buen funcionamiento, una buena regulación, dicen ellos, que las hormonas, todas las glándulas endocrinas, las endocrinas, todo aquello que secreta hacia adentro, las glándulas endocrinas son el páncreas, ¿no? El vaso,
el hígado, ¿no? Todos ellos van a mejorar porque ya hemos dicho que con una adecuada relajación de las vértebras, las vísceras relacionadas van a trabajar mejor. El aparato digestivo también, ya lo hemos dicho, ¿no? El aparato digestivo tiene ¡Oiga! una relación directa con las vértebras, ¿no? Entonces, al hacer ajustes vertebrales, también se va a mejorar la función del hígado, del estómago, el intestino grueso, el intestino delgado. Todos estos órganos o estas vísceras tienen una relación directa con determinada lugar en la columna vertebral. El sistema nervioso, como ya hemos visto también, hay técnicas osteopáticas para mejorar la función del líquido cefalorraquídeo, como es la terapia cráneo-sacral, ¿no? Hay técnicas para diagnosticar también, ¿no? Hay unas técnicas relacionadas, se llama arm reflex, que cada vértebra también tiene un punto reflejo que se estimula y se prueba, ¿no? Crea un reflejo que se llama arm reflex, aunque no lo creen. Se estimula ese nervio y cuando hay disfunción elevan los brazos, la distancia del brazo derecho crece más o menos 3-4 centímetros. Yo lo he visto y me ha sorprendido cómo realmente se produce esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco su atención. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias, licenciado Gustavo, muchas gracias, estimados participantes. El día miércoles le estamos enviando su certificado virtual, el físico, el aula virtual, donde van a encontrar la clase grabada. Muchas gracias.